Bueno chicos, la vez pasada nada más estábamos viendo el temario. ¿Qué se acuerdan que les mencioné? ¿En qué nos habíamos quedado de comunicación? ¿Qué ideas habíamos visto antes de empezar a abordar el tema? Sí, estaban varios presentes, no me digan que ya se les olvidó de un sábado a otro. Varios hasta tomaron notas, así que los que están hasta allá hasta atrás, vénganse tantito para adelante, si no, no van a alcanzar a ver nada. Ya todos se anotaron, ¿verdad? En la lista. No sé por dónde andaban, la verdad. ¿No les trajeron lista ahora? Se me hace que no la trajo este chavo. No, apenas que le pregunten ahorita para que se anoten. En el temario venían 3 preguntas que íbamos a ver acerca de la comunicación, venían que íbamos a ver acerca de los tipos de comunicación que había. ¿Alguien se acuerda qué tipos de comunicación hay? ¿Sí los habían mencionado? Ajá, son 2 bien básicas. Una la estoy utilizando ahorita y la otra la estoy utilizando a la hora de estar moviendo las manos. ¿Sí se acuerdan? No, nadie. Habíamos visto que íbamos a buscar qué era la definición de comunicación y íbamos a ver los tipos de comunicación que hay. Como les digo, el más básico, el que estoy utilizando ahorita, canal verbal, entra mediante la cuestión auditiva y la comprensión del mensaje. Y la cuestión no verbal, que es todo lo que comunicamos de manera corporal o mediante signos como esta parte. ¿Quién me ayuda con el concepto de la definición? ¿Cuál es la definición formal? Es como se define en base a la Real Academia de la Lengua, la definición que utilizamos en todos los contextos mientras haya comunicación. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué es comunicación? Leer la definición. Sí, adelante. Definición formal, proceso dinámico de intercambio de información, ideas y pensamientos. Emisor y uno o más autores a través de un código común y en características esenciales. Es direccional, requiere participación activa y retroalimentación. Hasta ahí. Ok. ¿Qué nos da a entender esta parte que leyó el compañero? De la comunicación, esta definición. Menciona que es un proceso entre uno o dos o más individuos donde intercambiamos un mensaje en un contexto común y específico. Por decir, aquí ahorita este salón es un contexto común, ¿no? Específico, que estamos comunicando definiciones de conceptos de comunicación mediante, valga la retórica, la comunicación como tal. Como dicen, las características es bidireccional, va de ida y vuelta. Yo le comunico a alguien algo y ustedes me retroalimentan. Ya sea mediante su lenguaje verbal o el no verbal, ya sea mediante notas, los anotes que tomen en su libreta o sus calificaciones durante los exámenes. Eso va a decir qué tanto entendieron o no sobre el tema. No define qué tanto aprendieron, sino qué tanto asimilaron. ¿Por qué? Pudo haber entendido. Si alguien les pregunta, lo pueden explicar, pero a lo mejor en un examen no lo van a poder reflejar. Son cuestiones diferentes.
Digo, pero bueno, aquí la idea es pasar en un examen, así que ahí es otra cuestión. Es inevitable, incluso en el silencio o en la inanición se comunica algo. Inanición, va más enfocado a no estoy diciendo nada. Por decir, cuando me pongo con alguien y le quiero aplicar la ley del hielo, le estoy comunicando algo, aunque no quiera hablar con la persona. Lo más sencillo y directo, no quiero hablar. Ya estoy transmitiendo algo mediante el mensaje. O sea, siempre va a haber comunicación, aunque quieran evitar la comunicación. Y a veces ese es el mensaje, no quiero hablar, no quiero decir nada, no es necesario continuar con el tema. Es irreversible. Una vez que ya envían el mensaje, no pueden ponerle como en el celular, anular enviado. Y aún así, aunque le pongan anular enviado y borrar, aparece, se borró mensaje. Porque ya hubo una acción que transmitió algo. Entonces, estos mensajes no se pierden como tal. Es dinámica, se va adaptando, evoluciona según el contexto y la situación. Como les decía la clase pasada, no es lo mismo una discusión entre dos personas, como puede ir en escala, te la voy haciendo de todos hasta que me tires un chingazo. O puedo bajar la situación y no pelearme con la persona. Puede ser también en una discusión de trabajo, alguna diferencia con algún cliente. Les daba el ejemplo de la gente que trabaja en servicio al cliente, que de repente tienes que regular esta manera de comunicación con las personas. Como puede llegar la persona muy negativa a comunicarse contigo, puedes ir gestionando esta parte de, a ver, lo entiendo, tranquilícese, vamos a hablar, le voy a intentar solucionar su problema, como también puede que yo me envuelva en este periodo de comunicación y termine cayendo a la misma discusión. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el propósito fundamental de la comunicación? Adelante, quien quiera, es voluntario. Sí, básicamente es lo que hacemos cuando nos comunicamos, aunque sea una interacción bien sencilla. Vamos a intentar comunicar algo, acercarme con alguien, crear conexiones y compartir o preservar conocimiento y cultura. Esta era la principal manera de transmitir las cosas antes. Ahorita tenemos muchos medios en los que podemos transmitir información. Antes era principalmente mediante el estilo de comunicación. Verbal, no verbal. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de comunicación prehistórica, por así decirlo? Aparte de la verbalización. Señas. ¿Qué más? Dibujos. ¿Qué otra cosa? Algo bien básico que todo el mundo escuchamos. Señales de humo. Bueno, depende, si fumas son señales de humo. La música. ¿Por qué necesitamos la comunicación? Es una necesidad de interacción social. Querramos o no, si queremos interactuar durante el entorno social, tenemos que mantener cierto nivel de comunicación con el individuo. Hasta con la persona que me cae mal, de alguna manera tengo que comunicarme. Como les digo, hasta en lo no verbal. Le comparto ideas, datos, información, como puede ser de buena manera, como también puede ser de mala manera. En ese lado de la comunicación no distingue, sigue siendo comunicación si la definimos tal cual, luego ya le vamos dando matices. Sirve para expresar comunicación, emociones y resolver problemas. Bueno, así lo marca la guía de comunicar emociones, pero hay una diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿De emoción y sentimiento? 2 minutos para que busquen la diferencia. El sentimiento perdura. La emoción es de segundos, el sentimiento puede durar desde minutos hasta meses. Parte de la comunicación tiene que ver con esta gestión de las emociones. Si lo comunico en el momento cuando lo estoy sintiendo de manera asertiva, puedo evitar que se transforme en una emoción.
Digo, la emoción se transforma en un sentimiento que sea transversal. Cuando tengo una diferencia con alguien, por decir el ejemplo, una pareja, emocionalmente en ese momento puedo sentirme triste, enojado. Si no lo comunico, ese sentimiento puede prevalecer durante el tiempo. Esta es la cuestión de la comunicación. Manejar la alegría, la tristeza, el enojo, mediante la comunicación asertiva, o sea, decir lo que me está molestando sin necesidad de ofender al otro. ¿Recuerdan que también les mencionaba eso la clase pasada? ¿Para qué? Por la resolución de problemas. Y, pues lo básico, aprendizaje y educación. Si necesito estar en un contexto donde me van a enseñar algo, necesito que haya comunicación para ver si estoy aprendiendo o no. Como digo, en esta parte de la comunicación con ustedes, de preguntarles si se acuerdan, qué conocen, qué saben. Como les digo, es para ver un punto de partida y de ahí ir avanzando en esta cuestión comunicativa. Y siempre va a ser así, incluso para crear coincidencias con la gente con la que interactúo. Contexto laboral, contexto social, de pareja. En cualquier lado van a necesitar esa parte. ¿Por qué surge? Surge desde la evolución del ser humano. Todo ser vivo genera comunicación de diferentes maneras. Incluso los organismos microscópicos mantienen comunicación. A nivel de señales eléctricas, a nivel de transmisión de cierto tipo de vitaminas, células, incluso las neuronas se comunican. Las primeras maneras de comunicación pues eran los sonidos guturales. ¿Qué sonidos hacen los animales para comunicarse? ¿El perro qué hace? ¿El gato? ¿Un caballo? Son sonidos guturales. Regularmente el humano empezó con ese tipo de sonidos para ir comunicando cuestiones. En las cuestiones de tribus es la manera en la que se comunican, cierta generación de sonidos. Si nos ponemos más filosóficos en el contexto de comunicación, a pesar de que ustedes entienden lo que estoy diciendo, si alguien no entiende nuestro idioma, lo único que estaría escuchando serían sonidos al azar. No tienen un sentido. Nosotros le vamos dando ese sentido a la cuestión de comunicación. Pero ahorita ustedes comprenden, decodifican y analizan el mensaje. Pero, como les digo, alguien de otro idioma, ¿les ha tocado escuchar a alguien que hable otro idioma? Por decir ahorita que tenemos mucho migrante a los haitianos. ¿Cómo les escuchamos cuando hablan? O a la gente que habla dialecto. Escucha ruido y no lo entiendes, pero es porque no comprendemos ese lenguaje. No significa que no haya una cuestión de comunicación. Lo mismo aplica para alguien que no habla español. Va a escuchar ruidos que generamos nosotros que no tienen ningún sentido para ellos. En la comunicación es donde le vamos dando esa cuestión del sentido. Como decía, sus orígenes van desde gestos, signos y lenguaje no verbal. Lo que decían, las pinturas, las señales de humo, sonidos con cierto tipo de elementos. La música es un proceso de comunicación muy sencillo y lo principal era comunicar cuestiones de emociones. Ya de ahí pues fuimos evolucionando la cuestión del desarrollo del lenguaje articulado. Tiene que ver con la evolución del cerebro humano. Y como les digo, desde esta parte de la evolución del cerebro humano, tiene que ver con yo entender lo que estoy comunicando, qué significan esos sonidos, qué sentido le doy, cómo voy generando esa interpretación de lo que estoy escuchando. ¿Es únicamente ruido o me está transmitiendo un mensaje? ¿Tiene idea con esos métodos de origen y evolución de la comunicación? Primero con la invención de la escritura. Desarrollo de escritura uniforme ¿verdad? Creación de los primeros alfabetos. Dice, desarrollo del sistema de numeración. Sí, esto es lo básico de cómo empezó la cuestión de la comunicación. La gente empezó a ver que, ok, yo estoy comunicando verbalmente las cosas, pero necesito seguir adaptando esto para que quede registro. Creé un sistema de comunicación escrito
o como dicen, fonético. Hay algo que se utiliza mucho en la comunicación que se llama lo que es el fonema y otra parte que se llama que es el grafema. ¿Quién me ayuda a checarlo en San Google para que me digan esas definiciones y se las pasen a sus compañeros? Yo les dije que les iba a pedir de repente que checaran definiciones para también esta parte de entender contenidos. Grafema y fonema. Que las definiciones. Uno tiene que ver con cómo se escribe y el otro con cómo se escucha. Todo lo que tenga que ver con letra o escritura es toda la parte fonemática. Los alfabetos son fonemáticos. Todo lo de grafema es el sonido que le damos a cada una de esas letras, pero generando concordancia. Como les digo, en la parte de la comunicación hay algo que se le conoce como lo que es grafema y fonema. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo suena? Luego ya de ahí, pues, de esta parte de me comunico contigo de manera verbal, de manera escrita, que era la cuestión de la elaboración de cartas, libros de texto, pasamos a otro tipo de métodos de comunicación. Va evolucionando. Sigue siendo con las cuestiones de grafema y de fonema, pero vamos generando una manera de transmitirlo masivamente. La imprenta, que sería la generación de libros, ya no transcribo el libro a mano. Antes la mayoría de los libros era, alguien escribía un libro y había, en este caso, monjes que se encargaban de transcribir el libro y hacer las copias. O sea, las primeras copias de libros eran hechos a mano, literalmente. Si había un error ortográfico, ya dependía de quién estuviera haciendo la transcripción. Entonces generaba problemas de comunicación. Sobre todo para cuando se hacían traducciones de textos. Luego en el 85 se inventó la radio para poder generar un medio de comunicación masiva. Ese fue uno de los inversores, Marconi. Y en 1927 se hizo la primera transmisión de imágenes televisivas. La creación de la televisión. Invento atribuido a alguien de aquí de México, pero pues no fue patentado por él. Detalles de la vida. En el 69 se crea el ARPANET, precursor de lo que todos utilizamos ahorita, que es el bendito Internet, con usos científicos y militares. No estaba disponible al público. Ya está en el 91, se diseña lo que es la web de navegación personal. Y al 2004 el presente, la comunicación por redes sociales. Que digo, les daba el ejemplo de evoluciona tanto la comunicación que otra vez volvimos a signos más sencillos, por decir que regularmente ponemos en los mensajes, ya no escribimos tanto. Emojis, stickers, ya ni siquiera escribo la palabra completa, pongo una imagen para representar algo. O si a veces nos da flojera escribir, pues mando un audio, está más fácil. ¿Por qué? Porque también les daba el ejemplo en la clase pasada. Yo puedo escribir algo de manera textual y si se me va una letra por error, ya dejé pulsado el signo de mayúsculas, van a pensar que le estoy escribiendo enojado a la otra persona. Como evoluciona la comunicación, también se generan sesgos en la comunicación. Tipos de comunicación, como les decía, lo más básico. Verbal, no verbal. Uso de palabras, lenguaje articulado, ya sea de forma oral y escrita, que es lo mismo que les estaba diciendo ahorita. El lenguaje es repetitivo, pero no pierdes intención de comunicar algo. Lo no verbal, lo que les decía, gestos, posturas, el tono de voz, la proximidad, el uso del espacio, si yo me acerco mucho, si yo me alejo, cómo interactúo con la persona que me estoy comunicando. Si genero que se dé esa comunicación, voy a facilitar los canales, pero también tiene que ver con que la otra persona esté tan receptiva. Tienden a complementarse uno con otro. Por decir, ahorita puedo estar discutiendo con alguien de manera presencial
siento que no cerró el tema, pues le mando un mensaje. Le hago una llamada. Que bueno, ahorita ya casi no se utilizan las llamadas de audio, les decía, es más común y más fácil. Le mando un audio de 2-3 minutos y luego ya me espero que me conteste. También esa cuestión de la comunicación genera y despierta emociones. ¿Qué sienten cuando ustedes mandan un audio de 2-3 minutos y les contestan con un ok? Por las caras que hicieron varios les genera bastante frustración de que, oye, pues te estoy explicando toda la Biblia, lo que me está pasando o lo que necesito, y nomás me pones ok. Pero una respuesta más elaborada. Ventajas de una y otra. La oral es inmediata. Ahorita también la textual, por la cuestión de la comunicación mediante redes sociales, se ha vuelto más inmediata. Pero, como les decía otro grupo, lamentablemente también esta inmediatez genera demasiada frustración en la cuestión de la comunicación. ¿Por qué? Si yo mando un mensaje, espero que me lo respondan rápido. Si no me lo contestan en minutos, ya es como que o no le interesó, o no le importa, o ¿por qué si siempre traemos el celular pegado? Pero pues de eso ya depende de cuestiones generacionales. También la retroalimentación es instantánea, mediante el diálogo, preguntas, respuestas. Vuelvo a formular mi pregunta si siento que la otra persona no me entendió. Y los elementos paralingüísticos, o que es lo de la parte metalingüística, que va más allá. Como les digo, así como en la parte textual, que hay maneras de generar más énfasis en un mensaje, a la hora de comunicarme de manera verbal, también. El tono de voz que utilizo, si lo subo, si lo bajo, si hablo de repente más ronco. También esta parte de la cuestión auditiva genera diferentes tipos de aceptación del mensaje. ¿Por qué? No es lo mismo cuando alguien les habla con una voz muy serena. Hay gente que se arrulla con ese tipo de voz. ¿No les tocó algún maestro o maestra que hablara súper suavecito? Había algunos que hasta lo relajaba y hasta les daba sueño. O había maestros que a lo mejor te hablaban demasiado fuerte, te recordaban cosas incómodas y era como que a lo mejor no duermo. No le presto atención. Porque me imagino que me están gritando. Todo eso tiene que ver con cuestiones de cómo y qué genera la comunicación. La escrita ya debería, o al menos la función que tenía originalmente, eran mensajes más estructurados, una mejor ortografía, una manera más clara de transmitir un mensaje, por eso eran los signos de exclamación, la interrogación, las comillas, los guiones, cada uno tenía una manera de acentuar alguna situación o algún mensaje que quisiéramos transmitir. Como les digo, ahora regularmente, para ahorrarnos esa parte, pongo el mensaje y le agrego un sticker, le agrego un emoji, alguna cuestión que acentúe más esa parte del mensaje. Que conserven el tiempo. Bueno, ambas, depende de qué tan buena memoria tengan y qué tanto sea significativo lo que les estén diciendo. La diferencia es que la oral, si a mí me impacta lo que me están diciendo, probablemente lo voy a recordar durante más tiempo. El escrito me haya impactado o no, si yo tengo dudas y se me olvida, puedo regresar y revisarlo. Esa es la ventaja. El otro es, ay, me acuerdo que me habían dicho algo importante, pero ya se me olvidó. Porque en ese momento me distraje porque estaba pensando en que no he comido y tengo hambre. Requiere habilidades de redacción y ortografía, lo que les decía. ¿Cuántos de aquí son buenos en ortografía? ¿Cuántos de aquí utilizan el autocorrector en su celular? ¿Y el texto predictivo? Tan acostumbrado estás que no sabes cuál es el texto predictivo. Cuando ya nada más seleccionas ciertas letras y te va poniendo la palabra y ya nada más la seleccionas y la mandas al chat. Es el texto predictivo. Yo no lo puedo usar, batallo mucho, pero tengo pésima ortografía. Ahí no se nota porque pues, el autocorrector me ayuda a esa parte. Pero bueno, esas son cuestiones de disgrafía, no tiene nada que ver.
Si preguntan qué es disgrafía, es un trastorno del neuroaprendizaje, tiene que ver con dificultades para memorizar y analizar lo que son los signos de puntuación. Si alguno batalla con eso, probablemente tenga esa cuestión. No afecta nada más que a veces no ponemos puntos y comas y tendemos a escribir un texto súper largo sin poner signos para separar. Comunicación no verbal, sí, está mucho más denso porque implica demasiadas cosas. ¿Quién me ayuda con la cuestión del lenguaje corporal? ¿Qué características marca ahí? Es su presentación, es su primario, chicos. Quien quiera, es voluntario, nomás no se amontonen. Lenguaje corporal, postura, posición erguida implica confianza, seguridad. Nuestra cuerpo, usar los brazos puede indicar movimiento de manos, palmas abiertas. Las puede percibir como la fidelidad derecha indica atención. ¿Sí? Eso es lo básico de la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que puedo percibir de la otra persona desde su simple postura? Tómenle foto. Digo, aquí no le puedo decir como a la otra escuela de que les voy a subir la presentación a Classroom, porque aquí no tenemos Classroom. Es lo mismo. Proxemia, ¿qué es eso? Ahí dice, es uso del espacio corporal. ¿Qué tanto me acerco o interactúo con la otra persona? Esto va a variar dependiendo cómo, si yo soy el que va a transmitir el mensaje, qué tanto me voy a acercar, y la otra persona, el receptor, cómo esté percibiendo mi mensaje. Si se empieza a alejar, si se empieza a acercar, tiene que ver con qué tanto está conectando o si está sintiendo agredido. Regularmente tomamos distancia cuando nos sentimos agredidos, como medida precautoria. Ya cuando entras en un proceso de que, bueno, verbalmente me siento agredido y entro en un proceso de defensa, acortamos esa distancia. Distancia íntima de 0 a 45 centímetros, familia o pareja. Cuando me comunico con algún familiar, tengo que tener una distancia más corta al hablar con la persona, aunque esté del lado mío. Cuando voy platicando en el auto, cuando voy caminando con la persona y voy interactuando, mantengo una distancia mucho más corta. La distancia personal, de 45 a 120 centímetros, que vendría siendo más o menos como esta distancia. Regularmente el tipo de comunicación que vemos con las cuestiones de atención al cliente o cuando estamos en alguna interacción, por decir, más o menos es la distancia que tenemos cuando interactuamos o vamos a Soriana a comprar el mandado, la distancia que tiene la cajera. Para facilitar la comunicación, aunque haya una cuestión ahí de que si el cliente se molesta o algo. La distancia social de 120 a 360 centímetros en negocios o desconocidos. Cuando apenas estoy interactuando con alguien, mantengo una distancia o si apenas lo voy a ver y todavía no lo considero con tanta confianza, lo saludo a la distancia. Y la pública, más de 360 centímetros, presentaciones, ahorita. Mantengo esta distancia porque es una comunicación pública, entonces mantengo ese rango de comunicación para poder generar esa interacción. Cuestiones de ponencia a la hora de comunicarme, pues tengo que mantener la atención de ustedes hacia donde yo estoy. Regularmente se genera de esa manera. Escucho que alguien habla, ¿dónde está parado? Ya vi. Ya dependerá si sigo prestando atención hacia ese punto o al menos ya identifiqué de dónde surge el sonido, dónde están transmitiendo el mensaje y si tengo buena capacidad auditiva y buena decodificación de mensaje, puedo estar volteando hacia otro lado, pero seguir escuchando lo que está diciendo la persona. Para el lenguaje, son reglas de metalingüística. Tono, si levanto la voz, si la bajo. Esto se utiliza mucho en los recursos didácticos. Cuando lees un cuento a los niños pequeños, el tono de voz lo estás utilizando de manera variable. ¿Para qué? Para generar emociones con los niños. Y también cuando haces presentaciones, subes el tono de voz en ciertos puntos, lo bajas en otros. Tiene que ver con habilidades también verbales y de comunicación asertiva. Si yo sé generar esa
variación en mis tonos de voz, voy a mantener la atención de las personas más tiempo. ¿Puede haber elementos externos que lo modifiquen? Sí. Que estés enfermo, que traigas algún problema respiratorio. De hecho, como dato irrelevante, cada que se enferman ustedes de la garganta, va modificando levemente su tono de voz. A veces la puedo hacer más agudo, a veces la puedo hacer menos grave. También si fuman, va generando que el tono de voz se vuelva menos intenso. Por eso a veces a cierto tipo de personas, en un principio le vas perdiendo la atención por el tipo de tono de voz que maneja. Volumen. Si levanto la voz, pero mi tono, aunque lo esté levantando mucho, sigue siendo suave, voy a generar una variación. De que puede ser que esté levantando la voz nada más para generar atención, pero sin transmitir una cuestión de enojo. Viceversa, si bajo la voz, pero estoy enojado y voy haciendo más ronca la voz, puedo transmitir ese coraje. Dependiendo qué es lo que quiera transmitir y cómo está emocionalmente, voy a ir haciendo esos cambios o variaciones. El ritmo, si estoy nervioso, si estoy triste, si estoy alegre, también va a afectar la manera en la que hablo. Si alguien se ha molestado con una persona y está casi a punto de gritar, de repente te empieza a temblar la voz, te trabas, empiezas a tener problemas para recordar lo que le quieres decir o encontrar las palabras para decirlo. ¿Por qué? Pues a lo mejor quieres ser asertivo, quieres comunicarlo de la manera más correcta posible, entonces no le vas a gritar algo que pueda hacer que la comunicación termine fallando o se termine convirtiendo en un problema mayor, sobre todo en cuestiones de relaciones de pareja. Doy el ejemplo porque es lo más comuncito donde podemos encontrar ese tipo de interacciones de la variación del tono de voz, cómo comunico lo que estoy diciendo, o las cuestiones de, como les digo, de atención y servicio al cliente. ¿Quién me ayuda con lo último? Importancia de la comunicación. ¿Alguien más? Ya el compañero ya se rifó muchas. Importancia de la comunicación. Esto está 93% de las verdaderas relaciones cuando contradicen el mensaje verbal. Es universal. Sí, trasciende barreras lingüísticas y culturales. Barreras lingüísticas y culturales. Fundamentalmente esta parte revela verdaderas intenciones cuando contradice el mensaje verbal. ¿Cómo creen que sea una interacción de ese tipo? ¿Qué se les ocurre? Por decir, un ejemplo de interacción que se les ocurra, o sea, sí tiene que ver con el gesto que haces, pero ¿cómo lo pudiésemos poner en ejemplo? Todos lo han hecho, aunque no lo crean. ¿Les digo el más fácil? ¿Estás enojado? No. ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. Estoy contradiciendo el mensaje cuando corporalmente o en mi tono de voz estoy generando otra cuestión en la comunicación. Estoy negando lo que estoy diciendo a pesar de que lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo. Para algunos puede ser evidente, para otros no tanto. O cuando le dices a alguien, tranquilícese por favor, estoy tranquilo, no me está pasando nada. No, pero señor, por favor, tranquilícese, mire, vamos. No, no, yo estoy bien, usted es el que está mal. Ahí hay contradicción del mensaje. Aunque me está diciendo que está bien, pues yo lo estoy viendo que no está actuando de la mejor manera. Está actuando de manera efusiva.
Está contradiciendo el mensaje. ¿Por qué creen que cuando un político da un discurso maneja cierto tono de voz muy común? De yo les prometo que voy a cumplir esto. Tiene que ver con recursos lingüísticos a la hora de la comunicación para generar cierto tipo de seriedad y emoción. Pero el público objetivo para ese tipo de mensaje no es el adecuado. A mí como pueblo, a mí que me importa que me hable de la manera más correcta si yo ocupo soluciones en el entorno. No ocupo que me eche porras. Necesito que la propuesta sea atractiva. Entonces necesito cambiar esa manera de discurso, de hablar. ¿Por qué creen que se ha vuelto más común que ahora los políticos, si han seguido las últimas elecciones, ya no tienden a hablar de esta manera como que muy correcta o como que muy formal a la hora de hacer sus presentaciones? Ya suelen hablar más como que más coloquialmente. Tiene que ver con esta manera de conectar con el otro. A ver, ¿a qué tipo de gente le estoy hablando? ¿Quiénes son mis votantes? Pues ya no es el mismo tipo de gente que hace 30 años, ya es gente que necesita otro tipo de comunicación, que necesita que atienda otro tipo de cosas. Entonces tengo que apelar a un tipo de lenguaje y una comunicación verbal que sea más acorde a ese tipo de público objetivo. Hasta aquí, ¿cómo van? Sean honestos. Bien perdidos, súper perdidos, ya me quiero ir. Así es esto. Lamentablemente la cuestión educativa, entre comillas, puede ser divertida en algunas cosas, en otras no lo es tanto. Pero sigue siendo un requisito indispensable. Pero bueno, eso es bueno que lo transmitas, de todo un poco. Preferiblemente de todo un poco a que no haya nada. Funciones del lenguaje, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan que les había dicho algunas? ¿Las habían anotado? ¿Se acuerdan? Ahorita le pongo tantito zoom porque no se ve. Ahí se ve mejor. Ya no se ve tan chiquito. Si gustan, yo les recomendaría que más que nada tomen la idea principal o lo más importante. ¿Qué les sirve más? ¿Entender el objetivo, entender los ejemplos o entender las características? Si se están dando cuenta, ahí en la presentación les estoy poniendo varios ejemplos. Hay gente que le va a servir más entender la parte textual, hay gente que le va a servir más entenderlo desde un ejemplo tal cual para poder asimilar la información. ¿O qué características tiene? ¿Cómo lo asocio? Son diferentes maneras del aprendizaje y son diferentes maneras de ir conectando la cuestión de por qué voy a recordar ese contenido. A los que les gusta leer, pues todo les sirve. A los que no les gusta leer tanto, a lo mejor el ejemplo puede que quede un poquito más claro, porque a lo mejor lo he vivido, lo he pasado, entonces lo puedo conectar con algo más. A ver, de los que estaban en la otra clase, ¿cuáles eran los tipos de funciones del lenguaje? Les había dicho 6. Ok, emotiva. Su función o su objetivo es expresar sentimientos y emociones. Estados de ánimo, cómo se centra en la primera persona y refleja la subjetividad del hablante. ¿Qué estoy sintiendo yo y cómo se lo voy a transmitir hacia la otra persona? Si me siento triste, si me siento feliz, si me siento enojado, si me siento enfermo. Voy a transmitir la emoción que estoy sintiendo en ese momento, como les decía, para evitar que si en un momento dado se convierta en un sentimiento que sea transversal a través del tiempo. Si estoy enojado en ese momento, prefiero que esa sensación, poderla transmitir y decirle a la otra persona que está haciendo algo que me molesta,
a que se convierta en una sensación de coraje durante más tiempo y es como que, es que tú no me hiciste caso en ese momento que te dije que algo me molestaba. O, digo, doy el ejemplo porque regularmente lo que volvemos transversal más tiempo, la situación del coraje, la alegría regularmente no nos dura tanto, rara vez se vuelve un sentimiento. Los ejemplos, estoy tan feliz por haberte aprobado el examen. Ya pasé mi examen de la prepa, ya lo libré, ya tengo mi certificado para lo que sea que me lo estén pidiendo. Ya llevo más felicidad en esa parte. Lo estoy transmitiendo en ese momento, a quien sea que se lo esté diciendo. A mi pareja, a mis familiares, a mi jefe de trabajo que me está pidiendo para poderme ascender de puesto, dependiendo del contexto. Me siento devastado por la noticia. Es que no pasaste el examen o no se aprobó tu pago o se te acaba de ir el camión. Ya no lo alcanzaste y no va a volver a pasar dentro de media hora porque se descompuso el que venía atrás. O cuando te pasó algo bueno, qué emocionado estoy por el viaje. Me regalaron un viaje. Me regalaron un celular, me regalaron una computadora, me regalaron un carro, no sé. La manera más básica. Sus características es más frecuente, sobre todo a la hora de la escritura, son signos de exclamación, adjetivos valorativos y verbos que expresan sentimientos. ¿Alguien se acuerda qué son los verbos? ¿Alguien identifica los verbos aquí? ¿Cuáles son? Ajá. Pues es bastante común y como les digo, regularmente se vuelve de manera directa. La función apelativa o conativa, aquí buscamos influir en la conducta del receptor, buscando una respuesta o reacción específica, se enfoca en la segunda persona. Buenas tardes, joven, ¿qué anda haciendo? Revisión de rutina. ¿Qué me intenta generar el policía? Depende. Bueno, digo, la mayoría de la gente va a reaccionar con miedo porque no siempre te revisan nada más por buena onda. Obviamente revisan y en estas fechas para ver que te tumban. O lo que traigas. No es el aguinaldo, a veces nada más es la mala maña de ver qué andan haciendo. O a ver qué consiguen. O el a ver, ya se la saben. La comunicación apelativa. Ya no ocupo decirte nada, ya cuando te dicen eso. Ya sabes para dónde va el mensaje. Ponte flojito y cooperando mejor. Doy esos ejemplos porque pues los otros son bien comunes. Préstame atención, por favor. Cuando te hablo, no me ignores. Podrías ayudarme. No olvides cerrar la puerta al salir. Apaga la estufa. No dejes la ropa tirada. A ver, ¿qué otro les dicen en su casa? Regularmente de ahí lo van a recibir y la función apelativa regularmente es el lenguaje de mamá. ¿Otro ejemplo? De cuando estaban chiquitos también aplica. No te subas ahí porque te vas a caer. Todo ese tipo son de la función apelativa. Le hablo a la otra persona, intento comunicarle algo y que reaccione de una manera específica. Generar atención, solicitar ayuda, dar una orden o alguna instrucción, o pedir una explicación. Usan imperativos, vocativos, regularmente son preguntas directas, o cuando formulamos una respuesta de cortesía. Cuando iniciamos la interacción con preguntas, estamos
trabajando o estamos generando desde el lenguaje apelativo. Como yo que llego y les pregunto, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? ¿Qué vimos la clase anterior? Estoy intentando conectar con ustedes para ver qué recuerdan y tener un punto de partida. Aunque traiga tema nuevo o estemos avanzando en el temario, necesito ver con qué se quedaron para saber si me regreso, volvemos a ver el tema o seguirle avanzando. ¿Por qué? Porque a veces podemos dar por entendido un tema, llega el examen y, ay, pues sí me acuerdo que lo dijo, pero no me acuerdo ni de qué se trataba. Y como les digo, aquí la idea es que pasen rápido. Entonces eso es más, para mí es más fácil regresarme, dejar claro un tema, a que no lo entiendan y luego reprueben. Poética, hay que embellecer el mensaje, hay que hacerlo bonito, que suene bien, incluso hasta un mal mensaje. Utilizo figuras retóricas. Por ejemplo, bajo el sol de la alada del alba, frescura fresca que refresca. El viento susurra secretos al atardecer. Textos de libros, textos de publicidad, algún mensaje que intente comunicar algo. Por decir, ¿alguien se acuerda del IMSS cuando hablaba sobre que mantuvieras un peso saludable y eso? ¿Cuál era el mensaje? Chécate, mídete, muévete. Te está dando un mensaje de manera poética de, ok, vete a revisar para que si tienes alguna enfermedad, pues ver cómo se te puede tratar, mídete por la cuestión del sobrepeso, muévete que te mantengas activo. Estoy comunicando ya tres cosas de una manera poética, sin decirte no te automediques y estés ahí en tu casa sin preocuparte con cómo puede evolucionar la enfermedad. Revisa tus cuestiones de salud y mantente activo. De una manera asertiva, genera la comunicación sin ser agresivo con la otra persona. O cuando te dicen, lamentamos informarle que usted ha sido despedido, cuando te llegue el correo de los trabajos. Pues te están diciendo que lamentaron informarte porque fuiste un buen colaborador, te estoy endulzando el mensaje para que suene menos agresivo. Función referencial, transmitir información objetiva, verificable, predominante en textos científicos, periodísticos, académicos. Todo lo que buscamos en libros, notas periodísticas, que tenga una referencia. Tengo que hablar de una manera más correcta, tengo que trabajarlo de una manera con una mejor ortografía, o cuando digo, según Juanito Pérez, que explicaba este tema de neurociencias, yo ya estoy haciendo una referencia y no estoy diciendo que es información que yo me saqué de la manga. Hay una manera de verificarlo. Regularmente es cuando cito algo a la hora de estar comunicando un mensaje o quiero darle mayor sustento a lo que estoy diciendo. Los ejemplos, la ciencia, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. ¿Está correcto o está incorrecto? Está errado. Periodismo, el Progreso aprobó la ley con 245 votos a favor. Documentación, el expediente debe de presentarse antes del 30 de abril. ¿Hay algún error en alguna de esas? ¿Seguros? Obsérvelo con atención. Porque si hay un error en alguno de esos, que sí lo hay, que está puesto ya a propósito. Ajá. ¿Por qué la del agua? No importa si está a nivel del mar o no. Es una información adicional y necesaria. No estoy poniendo ahí algún sustento. Y hierve a 100 grados, pero pues ¿quién dice que a nivel del mar? Acá estoy hablando de una nota periodística, estoy transmitiendo una noticia que puede ser verificada en las publicaciones del Congreso.
Bueno. Metalingüística, hablar sobre el propio lenguaje, reglas gramaticales o semánticas. La palabra comunicación viene del latín comunicare. Todo lo de la metalingüística les decía la manera de organizar la información. A lo mejor para mí esta parte me sirve más trabajar un mapa mental con las ideas principales que poner el texto de manera lineal.